Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Ortiz y te saludo desde este espacio de Soy Mora Azul. Hoy quiero invitarlos a profundizar más sobre aquella famosa frase de Sócrates, «Conócete a ti mismo». Y es que dicha frase confirma un aspecto fundamental de la inteligencia emocional. Vamos a ello. ¿Qué más puede significar eso de conócete a ti mismo? Ante todo, hace referencia al conocimiento de sí mismo, lo que podríamos llamar autoconocimiento. Y en el caso de inteligencia emocional, hace referencia a la conciencia de los propios sentimientos. Les voy explicando un poco más. A primera vista, parecería que nuestros sentimientos pueden llegar a ser bastante evidentes, bastante obvios. Pero haciendo una reflexión un poco más minuciosa, nos llevaría a entender que no siempre estamos conscientes de los sentimientos que expresamos cuando nos suceden los eventos que nos pasan. Es decir, que generalmente somos bastante inconscientes respecto a aquello que sentimos con respecto a alguien o a algo. O que venimos a darnos cuenta de esos sentimientos ya demasiado tarde, no sé, cuando decimos algo en el momento sin pensarlo, pero ya después que pasó ese momento de dificultad, momento de que te alteraste, un momento así abrupto, vienes ya a reaccionar, a reflexionar y a considerar que lo que dijiste, lo que expresaste, lo que sentiste, no era lo que realmente querías decir o expresar o pensar. Para hacer referencia a ese autoconocimiento, los expertos le llaman que hacemos una metacognición, para referirse a ser conscientes del proceso de pensamiento, cómo el cerebro piensa, el modo en el que pensamos, cómo se desarrolla ese proceso de pensamiento. Es referente al pensamiento, lo que pensamos. Pero también hay otra palabra, metahumor. Y se refiere a la conciencia de las propias emociones. ¿Cómo podemos darnos cuenta de nuestras emociones? ¿Cómo podemos entender qué sucede con nuestras emociones? ¿Cómo se van desarrollando? ¿Cómo las vamos viviendo, experimentando? ¿Qué cosas nos van dejando en nosotros mismos esas emociones que sentimos? A eso se le llama el metahumor, este proceso. Es decir, les estoy hablando de la conciencia de los propios sentimientos. Tener conciencia de nuestros propios sentimientos, de nuestras propias emociones. Que tengas conciencia, que hagas conciencia de tus propias emociones. Así vamos entendiendo mejor esa frase de conócete a ti mismo. Es decir, tú eres capaz de ser consciente de tus propias emociones, de tus sentimientos. Tú eres capaz de entender cómo procesa tu cerebro las emociones que sientes. Porque aquí, bueno, hablando de inteligencia emocional, como ya dijimos hace un ratito, también tenemos la capacidad de ser conscientes de cómo nuestro cerebro procesa los pensamientos, las ideas, los razonamientos. Pero para aquello de lo que nosotros hablamos aquí, tú eres capaz de ser consciente del proceso que tu cerebro realiza cuando siente las emociones que experimentamos. Y un detalle muy importante será que tú seas observador de ti mismo, de ti misma, de una manera imparcial. Como si dentro de ti hubiera alguien más, que al final eres siempre tú mismo. Esa es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder ser conscientes de lo que sentimos, ser conscientes de ello. ¿No te parece bastante interesante? Y para ir entendiendo más este proceso de metahumor, es decir, ser conscientes del proceso que realiza el cerebro cuando experimentamos las emociones. Esa conciencia de la que somos capaces parece que exige, parece que requiere una neocorteza activa. Y cuando digo neocorteza me refiero al cerebro mismo. Recordemos que cuando hablamos de inteligencia emocional, necesariamente hablamos de la composición también del cerebro, de cómo nuestro cerebro está estructurado, cómo funciona. Bueno, pues
que esta conciencia exige, requiere para que trabaje una neocorteza activa, es decir, que el cerebro pues esté trabajando en conjunto y que esté activa la neocorteza, sobre todo en aquellas zonas donde se desarrolla el lenguaje y que nos distingue como seres humanos. Y es que las zonas del lenguaje ubicadas pues en la neocorteza cerebral están hechas para identificar y nombrar a las emociones, para darles nombre a las emociones. Vaya, es con el lenguaje, hablando, es como podemos expresar las emociones. Identificamos las emociones y les damos nombre. Aún a aquellas más perturbadoras, más turbulentas, más difíciles de procesar. Bien, pues esa es una capacidad increíble que tenemos como seres humanos, que está allí en el cerebro. La evolución pues nos ha dotado de esa gran capacidad. Ya en otros videos hemos hablado de cómo la evolución ha ido dotando al cerebro humano de varias capacidades, entre ellas las emociones, y cómo las emociones son señales, son alarmas de que algo te está pasando, algo está sucediéndote, pues algo estás experimentando, que las emociones no son negativas, no son malas, y que las podemos vivir. No tiene nada de malo vivir, experimentar estas emociones. El problema comienza cuando estas emociones se salen de control, cuando duran demasiado tiempo en ti. Ahí ya tenemos un problema, una dificultad. Pero en sí, que las emociones no son malas, no son negativas y son una herramienta con la que la evolución ha dotado al cerebro humano pues para seguir adelante, para seguir en nuestro camino, para avanzar, para movernos por la vida. Pero increíblemente, casi como si la evolución misma se hubiera anticipado y hubiera considerado que estas emociones en algún momento pudieran sobrepasar a alguien o pudieran salirse del control de alguien, entonces nos da la capacidad de poder reflexionar sobre esas emociones, de poder entender ese proceso del metahumor, que es el proceso, esa conciencia de la que somos capaces para entender cómo estas emociones pueden afectarnos o pueden favorecernos. Podemos entender también esta toma de conciencia, esta capacidad de ser conscientes con otra palabra, la autoobservación. Es decir, pues que te sepas observar a ti mismo, a ti misma, sobre todo en esos momentos. Bueno, en esos momentos de hecho, porque aquí la intención de compartir esto con ustedes es ayudar a que entendamos mejor este concepto de inteligencia emocional y que aprovechemos toda la riqueza que este concepto implica conociendo nuestras emociones. Para la autoobservación basta con que justamente cuando estés viviendo cualquier sentimiento, bastante fuerte o no, o que no lo sea tanto, te detengas, justo allí te detengas a tratar de entender qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás experimentando, por qué estás experimentando eso, ya lo has experimentado antes o te trae algo a tu presente, algo que ya has vivido. Esa es la autoobservación, justo en el momento en el que estás viviendo los sentimientos que estés experimentando, o bien después de haberlos experimentado, que te des la oportunidad de realizar esta autoobservación. Por ejemplo, que puedes decir en un momento dado en el que estás gritando, estás enfadado, estás enfadada, estás enfurecida, de poder decir: estoy enojado, estoy enojada, estoy furioso, en este momento estoy furioso, tengo tal cosa, lo reconozco, me está sucediendo tal cosa, me está sucediendo esto. Este sutil cambio, esta toma de conciencia justo en ese momento, señala que se realizó una conexión en los circuitos de la neocorteza, los circuitos cerebrales pues de la neocorteza, que indican que se acaba de dar un primer paso para lograr el autocontrol de ese sentimiento que estás experimentando. Y esto es bien importante. Justo esto es tener conciencia de las emociones. ¿Qué te parece? Conciencia de uno mismo significa ser conscientes de nuestro humor, nuestro estado de ánimo, y también ser conscientes sobre nuestras ideas acerca de ese humor, de ese estado de ánimo,
¿Cómo entiendo yo ese estado de ánimo que estoy experimentando, que estoy viviendo? Los pensamientos típicos o algunas frases típicas que indican que te estás dando la oportunidad de tener conciencia de tus emociones, algunas entre otras son: no debería sentirme así, estoy pensando cosas buenas para alegrarme, ya no pienses en eso. Sin embargo, existe una distinción entre ser conscientes de los sentimientos, de las emociones, y actuar para cambiar esos sentimientos, esas emociones. Cuando reconoces un sentimiento, una emoción que no es muy agradable, que digamos, automáticamente tienes ya la intención de querer cambiar o modificar ese sentimiento, esa emoción. Eso en automático. Solo con el hecho de que reconozcas esa emoción, ese sentimiento, ya es un paso, un primer avance. Pero hay que continuar. El siguiente paso es realmente cambiar, modificar esa emoción, ese sentimiento, hacerlo, llevarlo a cabo. Cuando decimos basta a un niño cuya rabia lo ha llevado a golpear a su compañerito, interrumpimos los golpes, pero la rabia sigue encendida, el sentimiento sigue allí. Los pensamientos de ese niño aún están fijos en el disparador de la ira. Es decir, tiene en su mente lo de, pero él me quitó mi juguete, por eso lo debo golpear. Y la ira continúa viva. La conciencia de uno mismo posee un efecto más poderoso sobre los sentimientos intensos y de adversión. Por ejemplo, comprender que esto que siento es rabia, esto que siento se llama rabia, se llama coraje, se llama enojo, ofrece la gran posibilidad y oportunidad de liberarse justamente de ese sentimiento, de esa emoción.